primera epístola de San Juan, capítulos 4 al 5. Dios siempre da el primer paso. Dios tiene iniciativa. O sea, no somos nosotros los que nos acercamos a Él, sino que es Él el primero que se acerca a nosotros y nosotros decidimos si darle ese sí o ese no. Y ya no solo toma iniciativa ahí, sino que aquí hay algo que nos dice en estos 2 últimos capítulos, que es precioso, aparte de que, bueno, acaba a lo grande la carta, que también la empieza a lo grande, pero es que acaba de una forma insuperable, y es que nos da una de las definiciones más directas de Dios en la Biblia, que esa definición es que Dios es amor, y lo que os comentaba es que nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¡Wow! Si nos vamos introduciendo en los capítulos, estábamos hablando de vivir como hijos de Dios. Hablamos en el episodio anterior de la primera condición, que era romper con el pecado, la segunda condición, que era guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, y ahora nos adentramos en la tercera condición, que es guardarse de los anticristos y del mundo. Anticristo refiriéndose a los engañadores, a aquellos mentirosos. Comprobad si los espíritus son de Dios. Es nuestra responsabilidad discernir si una cosa viene de Dios o no. Y esto se sabe leyendo la palabra de Dios, indagando en las Escrituras. Es lo que nos comenta esta primera epístola de San Juan. Te enseña a discernir de una forma muy bonita, porque te dice, si alguien vive en las tinieblas, elige vivir en las tinieblas y te dice que ama a Dios, esto es mentira, porque ¿cómo va a amar a Dios viviendo en las tinieblas? Porque las tinieblas es lo contrario a la luz, que Dios es luz. Entonces no tiene ningún sentido que se ame en las tinieblas. Luego, por ejemplo, alguien que odia a su hermano, que eso lo vamos a ver, ese no es de Dios, porque Dios es amor, Dios no odia. Entonces, ¿cómo Dios te va a llevar al odio? Nunca te va a llevar Dios al odio, por Dios. Entonces eso es falso. Así que comprobad si los espíritus son de Dios. Cuidado con los falsos profetas, siempre advirtiendo. Es que me parece impresionante toda la falsedad que había y todo el engaño, todas las mentiras que sigue habiendo, obviamente, porque al final la vida va pasando, los años van pasando, que sí, la cultura cambia, pero las personas siguen siendo igual que toda la vida. Es como el otro día hablaba con una amiga, nos preguntó, ¿y cómo reaccionaríais si nos dijesen que Jesús está aquí en persona como vino hace 2000 años? O sea, ¿vosotras creéis que la gente lo creería? Y digo, pasaría lo mismo que hace 2000 años, porque Él vino y los que lo tuvieron que creer, lo creyeron, pero los que no lo creyeron y lo tenían enfrente. Es más, lo crucificaron. Entonces, siempre va a ser de la misma manera. Por mucho que te digan, no, pues yo si lo veo, me lo creo. Pues no, si ya de por sí no lo crees, por mucho que lo veas, no lo vas a seguir creyendo. Entonces, habla de que el anticristo ya está en el mundo. Sin embargo, dice que ya se han vencido a los anticristos, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo, que este es el anticristo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto podemos reconocer el espíritu de la verdad y del error. Qué bonito cómo Juan va explicando poquito a poquito a Dios y también esa forma de discernir. Te muestra quién es Dios y quién no es Dios. Y esto va muy bien, sobre todo para las personas que podemos dudar en algún punto de nuestra vida. En este contexto histórico estaban en un momento muy crítico. Eran los primeros años cristianos, habían muchas crisis, también eran muy perseguidos, porque era como algo que las personas les explotaba la cabeza. O sea, eran cosas que no tenían sentido. Amar al que te odia, amar al prójimo como a ti mismo, darte a los demás. O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, esto prosigue con otro apartado que se abre, que son en las fuentes del amor y de la fe. Cuando habla de perfección, habla de madurez, de plenitud. En la fuente del amor. Es que esto ya es, o sea, empieza de una forma, esto es precioso. Queridos, amémonos unos a otros. Es que esto me he parado porque queridos, amémonos, viene de aquellos que somos amados, amemos. O sea, esto de diferentes traducciones, pero dicen que su significado viene de aquellos que somos amados, amemos. ¿Por qué? Porque hemos sentido ese amor, entonces compartamos ese amor a los demás para que ellos también lo experimenten, lo sientan.
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Cuando hablaba de Él nos amó, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él inicia y nosotros respondemos. Somos testigos de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Aquí están hablando ellos en primera persona. O sea, Juan fue testigo ocular, no se estaba inventando nada de lo que Dios había hecho, que era enviar a su Hijo como Salvador del mundo. No cabe temor en el amor. El amor pleno expulsa el temor. Antes de continuar, me gustaría recordaros cómo os comenté la explicación que indicaba en el estudio bíblico y que hablaba de que la mayoría de la gente entiende que las cosas más importantes de la vida no son cosas, sino que son las relaciones que tenemos. Entonces, aquí se nos está mostrando cómo tener relaciones que son reales para ahora y para la eternidad. Y en cuanto a las relaciones, habla de que las relaciones débiles se harán más fuertes cuando ambas personas se acercan al Señor. Y esto es totalmente cierto. O sea, esto lo he visto en mi casa antes de estar convertida al Señor y después de estar convertidas. O sea, nosotros somos personas totalmente diferentes en la misma familia. O sea, cada uno es único, tanto hermanas, padres, o sea, cada uno tiene su forma de ser y eso es precioso porque cada uno aprendemos de los demás. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, al tener un punto en común que es Dios, esto es algo que nos une totalmente. Y aquí me encanta porque siempre que veo ese triangulito me apasiona. Y si ahora mismo os imagináis un triangulito, en el vértice de arriba, imaginad que está Dios, ¿no? Y en los dos vértices de abajo, una persona y otra persona. Entonces, cuanto más se acercan a Dios, cuanto más suben hacia arriba, hacia el vértice de cada lado, pues más juntitas están y más se van acercando al Señor. Conforme más se acercan a Dios, más juntas están. Y esto es precioso, pero precioso. Yo esto lo descubrí en un momento de mi vida de discernimiento sobre, pues, si podría estar con una persona atea, en mi caso. Y bueno, pues esto fue lo que vi, de que al final, pues si una persona va en dirección a la otra persona, pues se queda ahí. Pero si cada persona va en dirección a Dios, ya no solo va en dirección a Dios, sino que poco a poco se van acercando más y aprendiendo. En cambio, si una persona va hacia Dios y otra persona hacia la otra persona, nunca se encuentran y esto pues puede generar muchísimos conflictos. Así que fue un aprendizaje precioso. Cada vez que veo ese triángulo me emociona muchísimo y me encanta. Y bueno, compartiros eso y que la mayor evidencia de la presencia y de la obra de Dios es el amor. Donde Dios está presente y obrando, habrá amor. Siempre habrá amor, porque Dios es amor y el amor es de Dios. O sea, tan claro como eso. Y bueno, luego viene el versículo 20, que tremendo versículo 20. A mí me encanta y también se me queda fijado en la cabeza, porque al final soy humana, todo puede pasar. Y dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. ¡Wow, wow, wow, wow! O sea, claro, tú no puedes decir amo a Dios, que tú realmente no ves a Dios, y odiar a cualquier persona, que tú a esa persona sí que la estás viendo. Entonces, ¿cómo es posible que tú ames a alguien que no ves y que odies a alguien que ves? Entonces no estás amando a Dios realmente. Dice, Dios no puede odiar porque Él es amor. Él no odia nada de lo que ha hecho. Nada. Cuando dice nada, es nada. Dice, se nos da un mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Que el mandamiento es el mandamiento del amor. Depende de nosotros que respondamos a su mandamiento con nuestra voluntad y todo nuestro ser. Y bueno, podemos aprender cómo amar más a Dios amando a otras personas. Porque Dios lo que nos dirige es eso, a amar a otras personas. Y en la medida en que nosotros vayamos amando a otras personas, incluso a personas que nos cueste, más nos sentiremos cerca de Dios y más comprenderemos el amor de Dios que tiene por todos nosotros. El capítulo 5 empieza hablando de Dios, ¿no? Dice, y lo llama como aquel que da el ser. Dice, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que nace de Dios vence al mundo, y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe.
Vamos por partes, sus mandamientos. Él nos dice qué hacer porque Él sabe cómo funcionamos mejor y por qué nos da un mandamiento y unos mandamientos para que tengamos una vida en plenitud. Nunca para molestarnos ni para perturbarnos, no, o sea, todo lo contrario, sino para que nosotros tengamos una mejor vida. Por eso, Él nos da los mandamientos. ¿Que tú los quieres seguir? Pues bien. ¿Que no los quieres seguir? Pues bueno, cada uno es cada uno, tiene la libertad de acoger o rechazar. Que eso también te define. Si tú acoges una cosa o rechazas una cosa, sea lo que sea, nuestras decisiones nos definen. El otro apartado se titula En la fuente de la fe y dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Jesucristo vivo con agua y sangre, o sea que es real, fue real en carne y hueso. Por eso esa corriente que había del gnosticismo que decía que Jesús no había sido humano, nos lo está aclarando Juan que sí, que fue completamente humano y completamente Dios. Son tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, que convergen en lo mismo. El testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Si rechazamos a Jesús, obviamente estamos rechazando a Dios. Testimonio que Dios nos ha dado su vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y lo que Juan quería que se diese en cuenta era que todos nosotros tenemos la vida eterna, que es la promesa que Dios nos hizo. Adiciones, la oración por los pecados. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, seguro que nos escucha. Y esto nos lleva a tener la seguridad de que Dios nos oye, Dios tiene interés por ti, por tu vida, Dios quiere saber lo que tú quieres, a pesar de que Él lo sepa, Él te quiere escuchar, Él quiere que tú se lo cuentes, como con cualquier persona, Él quiere tener una relación contigo y alinear nuestra voluntad a la suya. También algo que le encanta a Dios es que le recordemos sus promesas, que esto es algo que aún me cuesta entender, que aprendí hace mucho tiempo y al final, no sé, es algo que sé que le gusta, que le recuerden sus promesas. ¿Por qué? Pues aún no lo he descubierto, pero ahí estamos. Hace un resumen de la epístola que nos dice, primero, la protección del engendrado de Dios, nos habla de esto, luego que somos de Dios, que el mundo está sometido al maligno y, en tercer lugar, que Jesús nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Básicamente, el tema principal de esta epístola es la comunión con Dios. Se nos advierte sobre la idolatría, guardaos de los ídolos. El enemigo de la comunión con Dios es la idolatría, es hacernos un Dios a nuestra medida, cuando Dios es el que es. O sea, Dios no cambia, nosotros sí, pero Dios no. Entonces Dios siempre ha sido, es y será el que es. Resistid a la tentación de rehacer a Dios a nuestra imagen. Y luego se vuelve a recordar eso de que Dios, Jesús, es completamente Dios y completamente hombre. Así que bueno, con esta explosión de amor se concluye este libro, también siempre preocupándose por los demás, entregándose totalmente a los demás y haciéndose cercano a nosotros a través de la palabra, a través de sus apóstoles, de los profetas, de todas las personas que han ido pasando a lo largo de la historia. Qué bonito cuando veo la Biblia de decir, es que Dios nos ha dejado su palabra escrita, que podían haber dejado nada, pero Él ha decidido que tengamos su palabra a mano. ¿Y cuántas veces hacemos caso de su palabra? ¿Cuántas veces nos da pereza leer su palabra? Y esto, bueno, humanamente es normal que nos pase esto porque cuesta, pero qué bonito y qué paz y qué tranquilidad da leer su palabra, porque al final es palabra de vida. Y bueno, si alguna vez tienes alguna duda, Dios te amó primero, incluso antes de tu existir, Él ya te estaba amando. Que no olvides esto, que Dios es amor y Dios se ha entregado por ti porque te ama. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases pero que muy buen día y te espero en el siguiente episodio donde contaré aquello que he aprendido en esta primera epístola de San Juan. Que Dios te bendiga.